tema se basa en las escrituras de Hechos capítulo 17 versículo 31, la primera carta de Juan capítulo 2 versículo 1 y Juan capítulo 5 versículo 22, donde leemos: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, Jesucristo el justo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y estas imágenes fueron tomadas del Internet y son de varias confesiones religiosas. Y eso es para dar visuales o lo visual a este tema. Entonces, primero, nosotros sabemos que la mayoría de los cristianos tienen un concepto espantoso del día de juicio. Por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nosotros leemos: ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Ellos esperan que Jesús regrese y se siente sobre un gran trono blanco entre grandes calamidades de la naturaleza, como montañas cayéndose, terremotos y rocas desgarrándose. Piensan que los pecadores serán llamados desde el infierno para oír un resumen de sus pecados y luego serán devueltos a su perdición eterna. Piensan que los santos serán llamados desde el cielo hasta abajo para atestiguar toda la desesperación de los condenados y luego regresarán a la gloria. Pero el concepto general del día del juicio, un día literal de 24 horas, es supuestamente nada más que una repetición de lo que ya ha sido decidido en la muerte. Pero esto no es el concepto bíblico. Proviene de una interpretación literal de la parábola de Jesús acerca de la separación de las ovejas de las cabras, que se encuentra en el capítulo 25 de Mateo, versículos 31 a 46. Y en este capítulo leemos: y empezando en versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vistasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos?
Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos a castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y también la gente tiene una interpretación literal de la escena del gran trono blanco de Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 hasta 15. Y aquí leemos, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero Apocalipsis es un libro de símbolos y las parábolas son historias con ilustraciones que no deben entenderse literalmente. ¿Por qué entrarían las cabras en fuego eterno mientras que las ovejas irían al cielo? ¿Qué enseñan realmente las escrituras acerca del gran día de juicio? ¿Qué cuadro armonioso quieren demostrar todos estos símbolos y parábolas? Pues para entender esto mejor tenemos que examinar lo que significa ese día de juicio. Y vamos a ver que es un periodo de tiempo que dura 1000 años. Por ejemplo, el término juicio es de la palabra griego crisis, que significa más que un veredicto. Su significado incluye un proceso jurídico, es decir, una prueba, con una decisión que puede ir en cualquier dirección, como en una crisis. Y según la concordancia de Strong, bajo el número 2920, y la concordancia de Strong está disponible en español, y se basa en la versión de la Reina Valera del año 1960, y tiene un diccionario de las palabras en griego, tanto en hebreo, y según esta definición para esta palabra crisis, es una decisión subjetivamente u objetivamente, pro o en contra, por extensión tribunal, por implicación justicia, específicamente ley divina, es decir, un juicio, justicia, condenación. También tenemos que examinar el significado de la palabra día. Aunque la palabra día puede significar 24 horas, esto a menudo tiene un sentido más amplio. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 3, versículos 8 y 9 leemos, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. De esto nosotros vemos que está utilizando la palabra día en un sentido más amplio. En este sentido tiene que ver con su periodo de tiempo de 40 años. Y también, según la definición de la concordancia de Strong, esa palabra griega gemera significa literalmente espacio de tiempo entre el amanecer y la noche o las horas enteras. Pero los judíos por lo general consideraban varios días como incluyendo parte de ambos extremos. Figurativamente, periodo, siempre definido más o menos claramente por el contexto, es decir, una edad, fiesta, hoy, mediodía, amanecer, día, tiempo, tribunal. Entonces, de esta definición nosotros vemos que se puede utilizar de manera figurativa como la palabra periodo. Y
Nosotros sabemos de las Escrituras que el apóstol Pedro identifica el día de juicio como 1000 años. Eso se encuentra en los versículos que se encuentran en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 7 y 8, donde leemos: Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. También en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 16, leemos: Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. En Hechos capítulo 17, versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y también en Isaías capítulo 26, versículo 9, luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Cuando pensamos que todo el trabajo que se lleva a cabo a favor de los 1000 millones de la tierra, este sentido más amplio de la palabra día es el más lógico. También nosotros sabemos que hubo otros juicios en el plan de Dios. Por ejemplo, en cuanto a nuestros primeros padres, Adán y Eva, nosotros sabemos que había un juicio en aquel tiempo. Aunque la humanidad en conjunta tenga aún un día de juicio de 1000 años para el proceso jurídico o prueba y la sentencia, hubo otros días de juicio en el pasado. Cuando Adán pecó en el jardín de Edén, toda la raza humana fue condenada a la muerte como resultado. Por ejemplo, Dios les había dicho que si comieran del fruto prohibido, entonces ciertamente morirás. Eso se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 17. También el apóstol Pablo, escribiendo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22, dijo: así como en Adán todos mueren. Y también en el libro a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, leemos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cada dolor, malestar o funeral son pruebas de aquella sentencia universal. Pero puesto que la humanidad será restaurada de la pena de muerte de Adán, la muerte realmente parece un sueño temporal. Por ejemplo, en Juan capítulo 11, versículos 11 a 14, Jesús estaba hablando acerca de la muerte de Lázaro. Y en cuanto a eso, él utilizó la expresión sueño. Leemos: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Solo la iglesia de creyentes consagrados en Cristo ha escapado de esta pena original ahora por la fe. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20, leemos: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Después de haber sido dados preciosas y grandísimas promesas,
Si ellos abundan en piedad y amor, recibirán una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ejemplo, en 2 Pedro capítulo 1, versículos 4 a 11 leemos: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo ellos, es decir, los creyentes consagrados, están bajo prueba por la vida o la muerte ahora, antes del tiempo para el juicio del mundo. Por ejemplo, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17, leemos: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? La iglesia, como las primicias de la redención, heredará la inmortalidad, es decir, la naturaleza divina. En Santiago capítulo 1, versículo 18, leemos: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. También en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 7, dice: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Y finalmente en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 53, dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. El resto de la humanidad tendrá una oportunidad por la vida eterna en el futuro como hijos terrenales. Y nosotros tenemos prueba de eso en el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 10, donde dice: y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Pero alguien puede preguntar: ¿ha cambiado de opinión Dios? No, de ningún modo, porque en Malaquías capítulo 3, versículo 6 leemos: porque yo, Jehová, no cambio. Dios proporcionó el plan de redención y de recuperación desde el principio. Por ejemplo, y antes de que Adán pecara, Dios planeó que nuestro Redentor gustase la muerte por todos. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, versículo 9,
tenemos más información sobre eso. Y en este capítulo 2, versículo 9, leemos: Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y también en el último libro de la Biblia, a saber, el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, leemos: Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y también nosotros sabemos que hay un juez designado y que Dios ha puesto todo juicio en manos del Hijo, según lo que dice en Juan capítulo 5, versículo 22. Y por eso, con Jesús como el juez, no hay nada que temer. Él es aquel que tanto nos amó que aún murió por nosotros. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15, leemos: Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando eso, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y también de las Escrituras aprendemos que el día de juicio será un tiempo de restauración para el mundo. Y aunque Jesús mismo fuera siempre perfecto, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, según lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Él fue comprensivo y tuvo compasión, según lo que dice en Mateo capítulo 9, versículo 36. Jesús tendrá la compasión por las enfermedades y las debilidades de la humanidad y restaurará a todos los bien dispuestos a la perfección original perdida en Edén. En la antigüedad, un juez era el que ejecutaba la justicia y aliviaba al oprimido. Cuando Israel estaba bajo la opresión, ella clamó a Dios y Él levantó jueces para librarla. En el libro de Jueces, capítulo 3, versículos 9 al 11, leemos: Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Ristaim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Hoy, como en el pasado, el mundo clama por la ayuda y Jesús, como el juez, dará aquella ayuda a todos. En Salmos, capítulo 98, versículo 9, leemos: Jesús juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y como vamos a aprender, habrá pruebas en el día del juicio.
Y esta segunda prueba será más favorable que la primera que aconteció a nuestros primeros padres Adán y Eva. Porque durante aquel tiempo, según lo escrito en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 a 3, Satanás será atado para que no engañase más a las naciones. Y podemos examinar este texto del Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 a 3, donde dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo. Si alguien no alcance la perfección en aquel entonces, será porque él voluntariosamente resiste a las bendiciones que entonces estarán disponibles a todos los pueblos. La prueba por la vida requerirá todo el día de juicio, alcanzando su punto culminante al final. Aquellos que rehúsen obedecer morirán. Sin embargo, esto no será debido al pecado de Adán, sino será por su propia culpa. Como leemos en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 29 y 30, los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Además, en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 2 a 4 y versículo 20, habla acerca de que el alma que pecare, esa morirá. La pena por el pecado voluntarioso contra plena luz y conocimiento será la segunda muerte. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15, y también en capítulo 21, versículo 8, tiene más información al respecto. Entonces, con el primer texto del capítulo 20, versículos 14 y 15, leímos esos textos al principio de la presentación. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y también en el capítulo 21, versículo 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A todos los pueblos se les dará el tiempo suficiente y una plena oportunidad para progresar antes de que sea impuesto tal juicio. En el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 20, habla acerca de eso, donde dice: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. La parábola de las ovejas y las cabras nos dice que el mundo será dividido en dos clases: aquellos que reforman y hacen lo bueno, y aquellos que no lo harán. Y esa parábola se encuentra en el capítulo 25 de Mateo, versículos 31 a 46, que leímos al principio también.
El juicio de los individuos estará basado en si desarrollan el amor perfecto por Dios, como demostrado en la expresión del amor y del cariño por el prójimo. Al final del día de juicio, Satanás será suelto por un corto plazo de tiempo, según lo escrito en capítulo 20, versículo 3 del Apocalipsis. Aquellos sin el amor perfecto en sus corazones se manifestarán rebelándose contra el gobierno del reino. En el mismo capítulo de Apocalipsis, a saber el capítulo 20, esta vez los versículos 8 y 9, habla de esta manera. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ellos, según este texto, ellos serán destruidos en la segunda muerte, de la cual no habrá ninguna resurrección. Esa es la razón por la que utiliza la expresión segunda muerte, porque de la primera muerte hay resurrección por medio de Jesucristo y su rescate. Responsabilidad actual. Así que hay una maravillosa oportunidad para el mundo en el futuro día de juicio para alcanzar la vida eterna. Sin embargo, no importa lo que hace la gente ahora, sea lo bueno o lo malo, sí, importa mucho. Porque en Proverbios capítulo 15, versículo 3, leemos, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, hay algo semejante que está escrito allí. Y leemos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Los hechos de bien y de mal del presente recibirán una recompensa ahora o más tarde. En la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo escribió en capítulo 5, versículo 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Todo lo que hace una persona ahora afecta el carácter con el cual regresa en la resurrección. Y en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, el apóstol Pablo escribió, sus Gálatas capítulo 6, versículo 7. Donde dice, no os engañáis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que para algunos será fácil en el camino, o al contrario, para algunos será fácil en el camino de santidad. En el capítulo de Isaías, capítulo 35, versículos 1 al 10 leemos. Esa es una descripción de la condición futura de la tierra y cómo será la vida sobre ella. Y empezando con el versículo 1. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada,
la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales en su guarida. Será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Pero en contraste, para otros será difícil, y unos cuantos no sobrevivirán. Y eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 a 9, que ya leímos. Durante los 6,000 años entre el primer juicio en Edén y el día de juicio en el reino, Dios ha estado disciplinando y entrenando a jueces para asistir a Cristo Jesús. Incluso antes de que Jesús abriera un camino nuevo y vivo, los siervos fieles de Dios, como Abraham, Moisés, David y Jeremías, estaban siendo escogidos por Dios. A causa de su fe, estos antiguos dignos recibirán una mejor resurrección y se harán jueces o líderes en la tierra. En Isaías capítulo 1, versículo 26, leemos: Eso es capítulo 1, versículo 26. Restauré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Estos antiguos dignos tendrán una recompensa en la tierra como líderes del mundo durante el milenio. En contraste con ellos, los cristianos consagrados, aquellos llamados durante esta edad evangélica actual, tienen una vocación más alta. Ellos gobernarán con Cristo desde el cielo. En Apocalipsis capítulo 20, capítulo 6, versículo 6, leemos: Eso es Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. También en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, el apóstol Pablo escribió: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Los fieles del Antiguo Testamento eran siervos y amigos de Dios.
Pero en contraste, la iglesia tiene el privilegio más alto de ser hijos de Dios y no siervos. En Hebreos capítulo 3, versículos 5 al 6, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ambas casas serán agentes de Dios en la bendición del mundo. Las pruebas y los ensayos de ambas clases han sido mucho más severos que los serán para el mundo en el día de juicio. Ellos han tenido que resistir las trampas de Satanás. Por ejemplo, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, leemos: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. También en el libro de Efesios, de los Efesios, capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y también sabemos de su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo escribió, empezando con el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que ellos se han demostrado abundantemente capaces de dar a la humanidad la instrucción y la formación necesaria para las pruebas y juicio finales. Satanás estará atado durante los 1000 años, de modo que no pueda molestar al mundo mientras aprende la justicia. Durante el día de juicio, la justicia será recompensada, mientras que durante las edades precedentes, la justicia a menudo se enfrentó con sufrimiento o persecución. Por lo tanto, aunque la prueba de estas dos compañías especiales haya sido mucho más severa que la futura prueba del mundo, sus recompensas y privilegios también serán mayores. Satanás, por sus engaños, ha robado tanto al mundo como a muchos feligreses de las iglesias de las seguridades benditas de la justicia del venidero día de juicio. Como resultado, muchos son temerosos y lo han empujado más lejos en el futuro. Otras usan su temor como un instrumento para inspirar a la gente a aceptar a Jesús y ser salvo. Cuán diferentemente consideraron los profetas y los apóstoles aquel prometido día de juicio por Jehová mediante su representante elegido. Y leyendo de Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 31 a 34, donde hay una descripción acerca de este tiempo de juicio. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina.
Resuena el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Mientras tanto, la creación entera gime ansiosamente esperando la manifestación de los hijos de Dios. En su carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 19 a 22, el apóstol Pablo escribió: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Aunque ella no lo sepa todavía, está esperando hasta que el gran juez libere y bendiga al mundo y exalte y glorifique a la iglesia. Entonces todos saldrán de sus tumbas para recibir una prueba favorable mediante la educación y la disciplina para alcanzar finalmente la recompensa de la vida eterna. En Juan capítulo 5, versículos 28 hasta 29. Leemos. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de juicio. Y para concluir, me gustaría leerles una descripción de cómo será la tierra durante este tiempo. Y les invito a cerrar los ojos y escuchar esta descripción. Cierre los ojos por un momento a las escenas de miseria y de dolor, de degradación y tristeza, que aún prevalecen a causa del pecado, y imagínese la gloria de la tierra perfecta. Ni una mancha de pecado empaña la armonía y la paz de la sociedad perfecta, ni un pensamiento amargo, ni una palabra o mirada áspera. El amor rebosa en todos los corazones y encuentra eco en el corazón de los demás. La benevolencia satura todas las acciones. Allí no habrá más enfermedades ni dolores. Tampoco habrá evidencias de decaimiento, ni siquiera el temor de tales cosas. Piense en los modelos más hermosos de comparativa salud, belleza de formas y figuras humanas, y sepa que la humanidad perfecta sobrepujará a todo esto en hermosura. La pureza interior, junto con la perfección moral y mental, lucirán y llenarán de gloria a toda faz radiante. Así será la sociedad aquí en la tierra, y al apercibirse que la obra de resurrección está completa, cesarán de brotar las lágrimas de los pobres angustiados, cuyos ojos humedecía el dolor. Esto se basa en el capítulo 21, versículo 4 del libro de Apocalipsis. Gracias.